tiene el concepto de... Listo. Bien, compañero, muchas gracias. Tiene todo el tema de cómo citar gráficas, cómo llevar figuras al documento, al ensayo, al artículo que estemos redactando. Pero aquí estamos trabajando como para irnos adentrando en la temática, estamos trabajando sobre la cita bibliográfica, que es lo que más vamos a necesitar en la redacción del documento. Ahora, si alguno quiere incluir dentro del documento una gráfica o una figura, pues lo primero que hay que contemplar es que esa gráfica o esa figura sean significativas para el desarrollo del documento. ¿Me hago entender? No un emoticón, sino que realmente la figura que estemos utilizando le esté aportando a la redacción de estilo. Me explico. Hay quienes, por ejemplo, están hablando sobre liderazgo y entonces en el documento incluyen una figurita que descargan de internet, un muñequito subiendo por una escala todo juicioso, como llegando a la cumbre del éxito. Esa le queda muy bien para una ponencia, pero no para un artículo ni para un ensayo. Ahora, si usted está trabajando, por ejemplo, la comunicación en la organización y quiere trabajar el triángulo de Maslow y traer la figura del triángulo de Maslow, eso sí es una figura o una gráfica que le aporta al desarrollo del documento. Entonces, por ahora, con que utilicemos la cita bibliográfica, porque recuerde que estamos hablando de competencias comunicativas y pues esto va como anillo al dedo el tema de las normas APA y de la redacción de estilo, porque una de las competencias que en materia de comunicación debemos desarrollar todos los seres humanos y mucho más los profesionales es la comunicación escrita, la redacción de estilo. Yo les he mencionado a ustedes cantidad de experiencias de profesionales que yo conozco que tienen mucha debilidad en la parte de redacción, mucha debilidad en la parte de redacción. Entonces, eso hay que fortalecerlo. Entonces, vamos a terminar en 15 minuticos, en 10 minutos, terminamos el ejemplo que venimos haciendo. Ese ejemplo lo subo a plataforma. Los que ya terminaron el ensayo, ahora mismo al terminar la clase, voy a crear el enlace para que suban el primer parcial. Los que no lo han terminado, vamos a tener 8 días más, pues debido a que se corrió, creo que dentro de 8 días también es festivo, entonces por lo menos que subamos este primer ensayo. Y el segundo parcial, recuerden que el segundo parcial, bueno, ahorita llamo a lista, vamos por acá, listo. Recuerden que el segundo parcial tiene que ver con una lectura en público. Entonces, para el segundo parcial, les voy a pedir que abran la cámara, activen el micrófono. Puerta, es que en el celular, en el computador no tengo micrófono, nos conectamos desde el celular. ¿Qué vamos a leer en público? Va a ser algo corto, de 2, 3 minutos, un fragmento. Puede ser una lectura de una novela, puede ser una noticia, puede ser un poema, puede ser un cómics, puede ser una ronda infantil, que a alguien se le ocurra leer Rin Rin Renacuajo. ¿Qué es lo que quiero? Que nosotros mismos comprendamos con la lectura en público y con la lectura en voz alta la importancia del manejo de la voz. Entonces vamos a ver, es que qué pesar con tanto festivo. Les voy a compartir un video para que lo vean en la casa, por ahí en un ratico libre. Ya que por aquí hay un micrófono abierto. Eso. Les voy a compartir ahorita un enlace de un video para que ustedes lo vean o lo subo a plataforma. Lo voy a subir a plataforma, un video para que en el transcurso de estos 15 días, porque no nos vemos y no hasta dentro de 15 días, para que el video lo vean en casa sobre la importancia del uso adecuado de la voz en la comunicación. No es lo mismo cuando uno está dirigiendo como director de área o gerente, está dirigiendo una reunión, que cuando se está dirigiendo a los compañeros de manera informal. No es lo mismo leer un cuento que leer una noticia o leer un artículo. Qué bueno que a alguno se le ocurra hacer un podcast.
que en 3 minuticos haga un podcast bien bacano sobre un tema específico. ¿Por qué pido que lo hagamos con cámara abierta? Porque el lenguaje verbal, o sea, la oratoria, debe ir acompañado de un elemento paralingüístico que se llama el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Entonces, por eso les voy a compartir ahorita vamos a ver acá todo el tema del lenguaje no verbal y les voy a compartir el video para que lo vean en la casa va a ser muy útil, sobre el manejo de la voz, la importancia del manejo de la voz cuando nos dirigimos a un público X, cualquiera que sea. Entonces, corremos. Tenemos plazo hasta dentro de 8 días para subir el ensayo. Los que lo quieran subir ya lo tengan listo. Los que lo quieran revisar, complementar. Segundo parcial va a ser dentro de 15 días, que nos volvemos a ver, el fragmento para lectura en público. Y el parcial final tiene que ver con una ponencia. Entonces, miren que en la ponencia ya se van a mezclar los dos componentes, el lenguaje escrito y el lenguaje verbal. ¿Ya? Lo vamos a hacer también por este medio, pues como el grupo es grande, la ponencia vamos a tener espacio por ahí de a 3, 4 minuticos por cada grupo para que regulen muy bien el tiempo, con una breve presentación en PowerPoint, puede ser. El tema de la ponencia puede ser el mismo tema del ensayo, que ya tienen un marco teórico construido. No sé si tengan alguna duda con respecto a los parciales, con respecto a las evaluaciones. Pues nos tocaron muchos festivos y bueno, les voy a compartir también, hoy voy a trasnocharme un poquito alimentando la plataforma con algunos documentos muy importantes sobre las competencias comunicativas, sobre la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación kinésica, la comunicación proxémica, que son cantidades de cosas que uno desconoce del proceso comunicativo. Entonces quiero empezar voy a compartir pantalla para que terminemos el ejercicio de norma Zapa y poder subir ese ejemplo a plataforma. Bueno, ahí están viendo el documento en Word, ¿cierto? Un documento en Word, el que veníamos trabajando desde la vez pasada. Sí, señor. ¿Alguien? Listo. Entonces recuerden, el ensayo de llevar un título, el nombre de los autores, la referencia de cada uno de los autores va en nota al pie, lo que llamamos nota al pie. Hace 15 días hicimos el ejercicio de cómo hacer la nota al pie. Además del título, el ensayo debe llevar una tesis, que la vamos a llamar introducción, y luego un desarrollo, que el desarrollo corresponde a la sustentación de la tesis, o sea, la defensa de la tesis que estoy planteando para el desarrollo del ensayo. Hace 8 días hicimos el primer ejercicio de aplicación de la norma APA de la cita textual breve. Recuerden, la quiero señalar acá para que la recuerden. Una cita textual breve es aquella que tiene menos de 40 palabras. Se incluye dentro del párrafo, así como la vemos acá, se incluye dentro del párrafo y debe ir entre comillas, cuando tiene menos de 40 palabras. Y la parte más importante de la cita es la referencia. Y hace 8 días hicimos el ejercicio aquí con la herramienta referencia para poder referenciar utilizando una excelente herramienta como lo es la ofimática. Listo. Y ustedes saben mucho más que yo de ese tema. Inclusive les decía, por ejemplo, para hacer esta sangría, muchos de ustedes saben personalizar el documento. Entonces, es aprovechar simplemente la herramienta. Entonces, hoy vamos a hacer el ejercicio con la cita textual extensa. Entonces, tomen nota. La cita textual extensa es aquella que tiene más de 40 palabras. Tiene más de 40 palabras. ¿Cómo debe ir en el documento? Entonces, primero, no va en el mismo párrafo, es decir, hay que crear un párrafo independiente. Segundo,
no lleva comillas. Y tercero, el párrafo completo debe llevar sangría. Entonces, hagamos el ejercicio brevemente para que nos quede allí. Profe, lo hizo muy rápido. Me da el favor y me repite. Listo, lo digo como dijo Risa Loca. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vuelva y Listo. explíqueme a mí. Bueno, entonces, cita textual extensa, aquella que tiene más de 40 palabras. ¿Cómo se debe incluir en el documento? A diferencia de la cita textual breve, vea, la cita textual breve se escribe dentro del mismo párrafo. En la cita textual extensa se tiene que abrir un párrafo independiente para la cita completa. Un párrafo independiente. Lo primero. Lo segundo, no debe llevar comillas. La cita textual extensa no lleva comillas. Y lo tercero, el párrafo completo debe ir en sangría. El párrafo completo debe llevar sangría. Entonces voy a hacer el ejemplo porque así ejemplificando es mucho más fácil. Así ejemplificando es mucho más fácil. Entonces estoy aquí redactando. La planeación estratégica es el curso de acción, las actividades. Listo. Entonces, esto que estoy diciendo acá es mi redacción de estilo. Entonces, esto que estoy diciendo lo voy a reforzar con una cita textual extensa. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy acá a un documento que ya tengo por acá abierto, preparado, y voy a copiar acá, copiar y pegar. Traigámoslo hasta acá. Copiar, pegar. Entonces, primero vamos a organizarlo en párrafo independiente. Ojo que algunos utilizan, por ahí ven, utilizan letra cursiva para las citas, inclusive para las textuales cortas, para las extensas, no. Vamos a trabajar según la norma APA en un solo tipo de letra, que es la Times New Roman, número 12, interlineado 1.5. Algo que no les dije hace 8 días. En las márgenes 2.54, ya la vamos a organizar. Entonces, esta es la cita textual, la vamos a organizar, inicio, Times New Roman, número 12, 1.5. Listo. Entonces, miren, concéntrense bien acá. Esto que tengo aquí señalado es el párrafo completo, es decir, es la cita completa. ¿Cuántas palabras tiene? Miren aquí abajo, muchachos, donde está el cursor. Tiene 66 palabras, o sea, es considerado una cita textual extensa. Entonces, miren, va en párrafo independiente, no va dentro del mismo párrafo. No debe llevar comillas. Y miren lo que voy a hacer. El párrafo completo debe tener una sangría. Recuerden que la sangría es el espacio que hay entre la línea izquierda y el punto de inicio de la redacción. Entonces, ¿cómo voy a hacer la sangría? Señalo el párrafo, lo selecciono, me voy a la tecla tabulador. Recuerden que la tecla tabulador es el que queda encima de mayúscula, que son unas flechitas a la derecha y a la izquierda. Vengan, niños, una pregunta. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Fuerte y claro. Ah, es que levanté las manos y no me vi en la pantalla. Y dije, pues madre, Sí, profe. aparecieron los espíritus y me sacaron. La tecla tabulador es la que queda encima de las mayúsculas, que es una flechita a la izquierda y otra flechita a la derecha. Entonces le doy clic allí y miren lo que va a pasar.
¿Sí vieron ahí lo que pasó? ¿Están viendo el documento? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Pregunta, muchachos, ¿qué le queda faltando a esto para que sea una cita legal? ¿Quién se acuerda? ¿La qué? La referencia de quién lo escribió. La referencia de quién lo escribió, Marce. La referencia. Lo más importante de una cita bibliográfica, lo más importante es la referencia. Es lo más importante porque es, primero, la que da crédito a la fuente de donde salió la información. Y segundo, es la que corta la conexión con el plagio. Es la que evita el plagio. Entonces, recuerden el ejercicio. ¿Por dónde debo ingresar? Alguien que me diga, en la barra de herramientas. ¿Quién se acuerda? ¿Por dónde ingreso? En referencias, Referencias. Luego, insertar cita. Cita. insertar cita. Entonces, miren, muchachos, lo que les decía yo hace 15 días. Él me va guardando el histórico. Mire, esta cita que tenemos acá donde está el cursor, él ya guardó la fuente. ¿Y por qué la guarda? Porque si yo, ese documento me gustó y quiero hacer otra cita con él, ya no le tengo que dar la información porque ya está guardadita. Pero como esta que voy a poner allí salió de otro lado, entonces le digo, venga, no, hermanito, agregar una nueva fuente. Entonces le doy a agregar una nueva fuente y él me abre acá nuevamente el cuadro informativo. En este caso, yo ya sé de dónde saqué la información, la saqué de un libro. Entonces vengo y busco acá el autor de este libro. Se llama Hidalberto Chiavenato. Venga, que por aquí hay alguien tratando de ingresar. Viviana Serna. Bueno, ahorita llamamos, ahora llamamos a lista los que me quedan faltando. Bueno, entonces, miren acá. Recordemos como lo hicimos hace 8 días. Se llama Hidalberto Chiavenato. No lo voy a escribir acá, sino que voy a entrar por editar. Apellido del señor, Chiavenato. Nombre del señor tiene uno solo, Hidalberto. Entonces yo le digo agregar y noten que él pasó para este cuadrito y el cursor sigue brincando allá. ¿Por qué sigue brincando ahí? Porque él me está preguntando, venga, ¿ese libro tiene más autores o es uno solo? Si hay más, los sigo incluyendo y le doy a agregar hasta que termine. En este caso es uno solo. Le digo aceptar. Les recuerdo lo que les dije hace 15 días. Un autor corporativo es cuando la propiedad intelectual del documento, está en cabeza de una organización, de una entidad pública o privada. Por ejemplo, un libro que publique la Organización de Naciones Unidas o la UNICEF. Lógicamente lo escribieron personas, seres humanos, pero esas personas fueron contratadas para escribirlo, por tanto la propiedad intelectual no es del que lo escribió, sino de la entidad que lo contrató. Luego me pregunta, ¿el título del libro? Entonces se llama Planeación Estratégica. Planeación Estratégica. Año de publicación, ya lo tengo clara, 2010. Este libro fue publicado en varias ciudades, entre esas Bogotá, y la editorial que lo publicó fue McGraw-Hill. Listo. Entonces, miren, ya tengo toda la información diligenciada y le doy a aceptar. Listo. Entonces, así como ustedes ven acá en el ejemplo que les voy a subir a la plataforma, así debe quedar una cita textual extensa. Así como la ven acá. Cita textual extensa. ¿Qué otro tipo de cita tenemos? Hay otro tipo de cita que ustedes lo pueden trabajar que se llama, como para irnos metiendo en el cuento, se llama la cita de cita. Cita de cita. ¿Cuándo llamamos cita de cita? Cuando nosotros estamos leyendo un documento, venga, yo les comparto acá, por ejemplo, venga, aleatoriamente busquemos por acá una cita de cita, a ver si la encontramos. Venga, a ver que por aquí llegó alguien más. Juan Esteban Cuellar, que había salido. Venga, a ver si encontramos por acá una cita que nos permita hacer un ejercicio sencillo. Aquí a la mano.
Bueno, venga a ver si lo encontramos para explicárselos con el ejemplo, que es mucho mejor. Bueno, aquí tenemos, en este caso, en este libro lo trabajaron con nota de pie de página. Pero venga, listo, se introdujo el concepto de los factores internos. Venga, a ver, yo busco uno por acá. Que nos quede claro el ejercicio. Yo busco aquí otro documento, un artículo de publicación para que veamos el ejercicio más claro. Hay compañeritos ingresando. Bueno, aquí está Juan Esteban que no ha podido ingresar. Tenemos este. A ver si encuentro acá un artículo a la mano para que veamos el ejemplo de cita y podamos meternos en el cuento. Bueno, aquí tiene que haber uno. Este es un artículo de publicación científica. Veámosle esto un poquito. Bueno, mírenlo acá. Lo encontré aquí de papayita. ¿Qué es una cita de cita? Resulta que yo estoy leyendo un documento que me gustó mucho para redactar mi ensayo, para redactar mi artículo, y ese documento lo elaboró un señor X, un Peter Drucker, un Peter Senge, o lo elaboró un estudiante de una universidad, en un trabajo de maestría, en un trabajo de grado, y esa persona cita a algún autor, y esa cita me llama la atención y la quiero utilizar en mi trabajo. Pero resulta que esa cita no es propiedad de que hizo el documento, sino del autor que le está citando ahí. Suena un poquito enredado. Por eso se llama cita de cita. Mírenlo acá en el ejemplo. Miren este PDF. ¿Están viendo el PDF ahí? Aquí donde estoy señalando esto. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces miren acá. Miren. Vázquez Ortegón. Vázquez y Ortegón definen la planificación estratégica como. Entonces miren cómo se hace ese tipo de cita. Con comillas. Vamos acá. Eso. Entonces, aquí vamos a citar para Vázquez y Ortegón. Para Vázquez, vamos a la tilde acá. Para Vázquez y Ortegón. Aquí dice el año en que ellos lo escribieron, 2008, para Vázquez y Ortegón. 2008, coma, citado en. Entonces, venga, pongamos la cita y ahorita lo referenciamos. Define la planeación, listo. Copiar, pegar, organicémoslo, que nos quede Time New Roman. Esto es de cacharreo, muchachos. ¿Listo? Entonces, aquí, citado en, vamos a poner la referencia. Insertar cita. Miren que ya me grabó las dos anteriores. Le digo agregar nueva fuente. Vengo y miro el documento PDF y estoy mirando que es un artículo científico. Entonces vamos a ponerle acá, para no complicarnos mucho, para no alargarnos mucho, para que podamos empezar la temática. Vamos a utilizar unos nombres. López, García, Carlos Arturo. López García, Carlos Arturo, agregar, y otro. Pérez Mondragón, Luis Eduardo, agregar,
y aceptar, para que queden los dos así como lo pide la norma APA. Luego el título del artículo, la planeación estratégica como factor determinante del éxito en la organización. Nombre de la revista, actualidad económica, año de publicación 2017 y el número de páginas que ocupa el artículo dentro de la revista, de la 45 a la 63. 45-63, le doy a aceptar y miren cómo queda, creémosle la sangría. Para Vázquez y Ortegón, 2008, citado en López García y Pérez Mondragón, 2017, definen a la planeación estratégica como la identificación de planes, procesos, pautas de acción. Eso que acabo de hacer ahí se llama cita de cita. Repito, ¿por qué se llama así? Porque esta cita que estamos copiando acá, esta cita definen la planificación estratégica como la identificación. No es de estos dos señores, de López y García, que son los que escribieron el artículo. Ellos la sacaron de otro libro escrito por por Vázquez y Ortegón. Eso se le llama cita de cita. Con eso podemos nosotros hacer un muy buen artículo. ¿Qué otro elemento? Lógicamente que en normas APA queda faltando mucha cosa, pero ¿qué otro elemento podemos utilizar? Podemos utilizar el pie de página, que ya saben cómo usarlo. Lo podemos utilizar para definir siglas. Entonces, hagamos un ejemplo acá cortico. Ahí les queda el video. Venga. Hagamos un ejemplo cortico. Para la ONU, la planeación estratégica es sinónimo de desarrollo organizacional. Entonces, miren lo siguiente. Yo escribí aquí ONU. Si yo les pregunto a ustedes qué es la ONU, la mayoría de ustedes me van a saber responder qué es la ONU. Organización de Naciones Unidas. Pero si yo empiezo a preguntarle por una cantidad de siglas que nosotros encontramos en los textos que leemos, en la literatura que abordamos, en las páginas de internet, por ejemplo, empiezo a preguntarles OPEP. ¿Alguien sabe qué significa OPEP? O-P-E-P. ¿Alguien ha escuchado esa sigla? No, señor, yo no. Exactamente. No hemos escuchado, pocos, seguramente han escuchado esa sigla. Entonces, ONU significa Organización de Naciones Unidas. OPEP significa Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Por qué cogí esa que es más difícil? Para que entendamos algo. Cuando nosotros estamos redactando, muchas veces nos volvemos obvios. ¿Qué significa volverse obvio? Que como yo sé qué significa ONU, entonces todo el mundo sabe qué significa ONU, o yo creo que todo el mundo sabe qué significa ONU. No. Entonces, para evitar y para facilitarle la lectura a la persona que aborda el documento, para facilitar el entendimiento al lector del documento, recuerdes que esto es competencia comunicativa, entonces vamos a definir esa sigla. Según la norma APA, yo esa sigla la puedo definir de dos formas. Una, utilizando guión al medio. Y ahí enseguida, entonces empiezo a definir la sigla. Organización de Naciones Unidas. Pero yo recomiendo una que es mucho más práctica y que la norma APA lo permite, que es la nota al pie. ¿Cómo la vamos a hacer? Así como hicimos la de los estudiantes. Entonces vamos a ir a referencias, vamos a ingresar por AB a la 1 y ya no nos va a aparecer ni el 1 ni el 2, sino un 3, porque ya más arriba utilizamos el 1 y el 2 para los estudiantes. Entonces miren lo que va a pasar. Miren, aquí apareció el 3 y aquí apareció el 3. Entonces ahí voy a escribir Organización de Naciones Unidas.
organismo multilateral, creado en 1948 para velar por la paz del mundo. O sea, vamos a definir la sigla y sobre ella vamos a hacer un pequeño referente. Vamos a hacer una pequeña referencia, muy corta. ¿Para qué más podemos utilizar la nota al pie? Para referenciar a algún autor. Entonces nosotros podemos decir, resulta que gran parte del trabajo lo voy a desarrollar con este señor, Peter Drucker. Entonces yo quiero referenciar en mi trabajo quién es él. Una muy breve referencia. Entonces voy nuevamente a referencia, insertar nota al pie y ya me aparecerá un 4. Porque eso va conservando el orden en el documento. Listo. Entonces ahí voy a escribir Peter Drucker, economista norteamericano, muy brevemente. Con eso, créanme, muchachos, que ustedes van a poder presentar un muy buen documento académico para este curso, para cualquier curso. Y les va a servir muchísimo, porque van a fortalecer el concepto de redacción de estilo. Bueno, vamos a terminar entonces con el documento. Ya vamos con título, la tesis, que es la introducción, el desarrollo o el cuerpo del ensayo. ¿Qué quedará faltando del ensayo? ¿Con qué termina el ensayo? ¿Quién se acuerda? Con una conclusión. Profe, conclusión. Exactamente, con una conclusión que, siendo redundantes, debe ser realmente concluyente. Recuerden no redactar en primera persona. Cuando se trata de ejercicios académicos, no se redacta en primera persona. Se concluye que, luego del análisis documental y del abordaje de varios autores, se concluye que la planeación estratégica, entonces una conclusión que sea realmente concluyente. Y el último componente después de la conclusión, ¿cuál es? Lo que llamamos nosotros en Normas y Contec bibliografía, que aquí lo vamos a llamar referencias o lista de referencias. Y entonces miren, todo lo que hemos venido haciendo, aquí ya hay medio artículo, ya hay medio ensayo, página y media. Entonces, todo lo que hemos venido haciendo en temas de referenciación y de citas bibliográficas, entonces, nos vamos a ir nuevamente a referencia, tomen notica con calma. Nos vamos a ir a referencias, vamos a ingresar por bibliografía, le vamos a dar insertar bibliografía, que es el último cajoncito que aparece, y miren lo que va a pasar, niños. Vean, ¿sí observaron ahí el listado de referencias? Profe, Sí. no puedo Dime. volver a hacer, qué pena. Listo, entonces bueno, devolvámonos. Nos devolvemos. Cuando uno está redactando, normalmente la barra esta de herramientas o de tareas está en inicio, que es donde uno trabaja el tipo de letra, Bueno, bueno, listo, está en inicio. Entonces voy a sacar la lista de referencias o lo que llamamos bibliografía. Entonces me voy a referencias. Luego me voy a bibliografía. Ahí hay una flechita, toco la flechita, me voy acá donde dice insertar bibliografía, la última barrita de ese recuadro. Le doy insertar bibliografía y de inmediato él me ubica la bibliografía como me lo pide la norma APA. Por aquí hay alguien, Juan Esteban estaba desde hace rato tratando de ingresar, seguro tiene problemas de internet. Entonces él me va a ubicar la bibliografía como lo pide la norma APA. ¿Cómo lo pide la norma APA? Primero, en orden alfabético.
primero es la C, primero es la C con la A, luego la Ch, luego la L. Y así tuviésemos acá 20 o 30 fuentes, él la ubica, porque me va guardando el histórico. ¿Qué más me pide la norma APA? Mire, que cuando la cita, la referencia, tiene más de 2 líneas, a partir de la segunda línea va una sangría. Y les cuento una cosa, hacer una sangría manual en la primera línea es muy fácil, pero ustedes mismos que son los magos para esto, hacer una sangría manual después de la segunda línea es mucho más complicado. Entonces, así va a quedar el documento. ¿Qué me faltaba por decirles? El documento no se justifica, es decir, el documento se trabaja acá por donde dice alineación a la izquierda, o sea que lo vamos a ver así, que algunos dicen que se ve como bien. Y no tiene buen internet por la lluvia. Ah, bueno, no, ahí nos vamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué me quedaría faltando acá? En la disposición, márgenes. Y las márgenes son estas que están acá, ustedes la encuentran ahí en su computador, son 2.54 por cada uno de los márgenes, o sea, arriba, abajo, derecha, izquierda, 2.54. Ahí quedó el documento organizado. Y miren, muchachos, yo siempre digo lo mismo, miren lo bonito que se ve, bien presentado, aplicando las normas, con las respectivas citas y sus referencias, los pie de páginas, bien bonitos, bien hechos. Aquí tenemos otros pie de páginas y lo más importante, las fuentes de dónde salió la información. Entonces, este artículo, este ensayo, sí, este documento, yo hoy mismo lo voy a subir a la plataforma para que les quede como ejemplo. Los que ya terminaron el documento y lo quieran revisar, lo pueden hacer y les doy 8 días más. La idea es que ustedes queden muy satisfechos con el documento que elaboren, que queden muy satisfechos con el documento que están desarrollando, que queden contentos y que quede el aprendizaje. Niños, ¿alguna pregunta? Ya para que entremos en materia. Ojo, no quiere decir que no hemos entrado en materia, ya estamos en materia, porque esto que estamos viendo acá son competencias comunicativas en redacción de estilo, redacción y argumentación, que en términos académicos es una de las competencias, y en términos profesionales, empresariales, es una de las competencias que más debemos desarrollar, la redacción de estilo y la argumentación. Bueno, preguntas, preguntas. Entramos entonces en materia. Ahorita tomamos la asistencia. Vamos a cerrar estos PDFs, estos documentos para que esto no nos ponga tan pesado. Bueno. Pero Y arrancamos. Dime. Es del tema, es de otra cosa. Dime. En estos festivos que van a ver que faltan 2, o sea que vamos a perder en total 3 clases contigo, ¿eso se va a recuperar de alguna manera? Pues a ver, Marcela, yo lo que propondría es, yo les comparto a ustedes algunos documentos, les comparto algunos videos que tienen que ver con las habilidades comunicativas, porque yo no sé en qué momento podamos recuperar ese tiempo. Sería a través de la plataforma y con documentos que nosotros subamos, porque yo no sé, tendríamos que mirar, Marcela, y muchas gracias por acordarme, porque no sé si el último encuentro también sea festivo. Y ese último encuentro tenemos una ponencia. Entonces, ¿cuándo la vamos a hacer? Yo sé que la semana que viene es festivo. La siguiente semana tenemos clase. Y para la siguiente vuelve a ser festivo. O sea, el 1 es festivo y el 15 es festivo. Venga, yo miro. Y nosotros tenemos para el 22 de noviembre. El 22 de noviembre no es festivo. Tenemos la ponencia, ¿cierto? Sí, creo que no es festivo. Listo. Entonces, ahí nos tenemos como que organizar un poquito y yo les compartiría documentos y enlaces de video donde se aborda la temática de las competencias comunicativas, Marcela, porque va a ser muy complejo programar una reunión en otro escenario porque el grupo es grande, Marce. Ah, sí, profe, no, pero me vale que subas algo para complementar. Sí, claro. Listo, perfecto. Bueno, no, con mucho gusto. Bueno, entonces empezamos con la parte conceptual.
ya hicimos un ejercicio práctico. Hicimos un ejercicio práctico. Ah, y recuerden, niños, como dentro de 8 días es festivo y dentro de 15 días es el parcial 2, entonces a la plataforma hoy mismo les voy a subir el enlace del video del manejo de la voz. Es un video que tiene únicamente como 17, 18 minutos, pero es muy bacano para que ustedes lo pongan en práctica. Cuando estén en una reunión, cuando estén hablando del público, los que les gusta el tema político y la plaza pública, o la reunión empresarial, el manejo de la voz. Entonces el video va a estar subido ahí y tiene que ver con el parcial 2, que es el de la lectura en público. Lo vamos a encontrar ahí. Bueno, entonces empezamos por definir toda la parte conceptual. Empezamos a definir el concepto de comunicación, que es un concepto que ustedes ya lo conocen. Es un concepto que inclusive por allá en formación secundaria lo escuchábamos y lo tomábamos en sociales y en algún área. La importancia de la comunicación. A ver, alguien que me diga por allá al otro lado de la pantalla, ¿por qué creen ustedes que es importante la comunicación? Yo empezaba este módulo diciendo las personas se entienden, y alguien me respondió al otro lado de manera certera. Las personas se entienden. ¿Cómo se entienden las personas? Hablando, comunicándose. Y para que haya ese entendimiento, tienen que existir unos elementos fundamentales, unos elementos claves, unos elementos que conecten, unos elementos que generen ese entendimiento. Porque, por ejemplo, si yo no manejo el idioma inglés y una persona me habla en inglés, no habrá entendimiento. Si yo no manejo el lenguaje de señas, yo sé que a muchos nos ha pasado. De hecho, en Colombia se tuvo que reglamentar una norma de que las entidades públicas tenían que preparar a los funcionarios o a algunos funcionarios en el lenguaje de señas para poder generar ese entendimiento. Entonces parto de esta diapositiva. ¿Alguien ha escuchado, alguien ha leído la Biblia y ha leído este relato, la Torre de Babel? Sí, No, profe. señor, yo no. Bueno, ¿a qué hace referencia ese relato bíblico? ¿Quién nos cuenta ahí medianamente que de pronto recuerde algo? Bueno, lo que yo recuerdo de la película, porque Sí. pues no es de leer mucho, pero dicen que de ahí fue donde nacieron como tal los idiomas o las lenguas, fue como un castigo de Dios porque esa persona quería como tal llegar al cielo y tiró una flecha y entonces Dios en castigo creó como tal todos los idiomas y que no se pudieran entender entre sí. Ese fue como la anécdota de esa película. Exactamente, que fue película y que es un pasaje bíblico de la historia, es un pasaje bíblico muy recordado. Y muchas gracias porque ese es el enfoque, ese es el enfoque. Cuenta la Biblia que los babilonios, ellos quisieron ser iguales a Dios y que siempre se tuvo el concepto y que todavía se tiene, que en esa bóveda inmensa que se llama cielo, y así lo llama así se llama en el Génesis, la bóveda del cielo, los babilonios pensaron que construyendo una gran torre podrían llegar hasta donde estaba Dios, es decir, podrían encontrar a Dios, y empezaron a construir esa gran torre. Y entonces Dios envió un ejército de ángeles y dijo, pero bueno, ¿cómo hacemos para que ellos desistan de construir esa torre? Pues encontró la manera. Y nacieron, como lo dice aquí la compañerita, el mito es que de allí, de la Torre de Babel, nacieron los idiomas. Es decir, unos empezaron a hablar un lenguaje, dice la Biblia, empezaron a hablar en lenguas extrañas. Lo que quiere decir que no pudieron entenderse. No pudieron entenderse porque unos decían una cosa que alguien no entendía, el otro decía otra, y entonces dice esa leyenda religiosa que allí fue donde nacieron los idiomas. Y que entonces, como no pudo existir esa comunicación, por la barrera que se tenía, no pudieron construir la torre. De aquí tomamos nosotros, entonces, la gran conclusión de la importancia de la comunicación. Ahora, lo vamos a ver más adelante en términos organizacionales, que la barrera en la comunicación no siempre es el idioma. Las barreras en comunicación no siempre es el idioma, porque muchas veces nosotros hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo idioma, pero en contextos diferentes. En contextos diferentes, por ahí hay una dinámica
de grupo que se llama el teléfono roto. Cómo un comentario o como un enunciado empieza de una forma y después de pasar por un grupo de personas termina en algo totalmente tergiversado y totalmente cambiado. Entonces, ese pasaje bíblico lo que nos hace reconocer a nosotros en términos empresariales, pero mucho más en términos humanos, lo que significan las comunicaciones para el entendimiento de los seres humanos. Ahora, en términos de definición, de la definición del concepto, son muchos los autores porque el tema de la comunicación, repito, pues ha ocupado el trabajo de muchos expertos, organizacionales, de muchos expertos en literatura, en comunicación como tal. Entonces, uno de los conceptos, aquí vamos a abordar varios, es que la comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten ideas, pero buscando al final crear un proceso de comprensión. O sea, comunicarse es transmitir una idea para generar un concepto y un contexto de comprensión. No tiene sentido que yo me comunique con ustedes y que ustedes no entendieron lo que yo quise transmitir en mi mensaje. Entonces, lo que busca la comunicación es eso, crear comprensión de un mensaje que se ha emitido. Otra definición es el proceso mediante el cual la comunicación se intercambia información. Ahora, de muchas formas, donde existen unos componentes de esa comunicación para que se logre el intercambio de esa comunicación o de esa información, Ahora, ¿qué elementos deben existir para que haya una verdadera comprensión? Primero, pues tiene que existir un código, que ahorita lo vamos a ver. Tiene que existir un código común, porque de lo contrario no habrá ese entendimiento y no habrá esa comprensión. Pobre Juan Esteban está tratando de ingresar desde hace rato, pero no ha podido. Entonces tiene que existir un canal, tiene que existir un código en común, tiene que existir unos elementos que permitan una verdadera comprensión, que es el objeto central de la comunicación. Quiero leer estas dos frases siguientes. Esta primera, de manera literal, está entrecomillada, digo yo, lo menciono entrecomillada por el autor que allí aparece, Anthony Robbins. Él dice, escuchen esto lo importante, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Escuchen esto, me llamó mucho la atención esa frase. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. ¿Cuántas veces terminamos nosotros generando conflictos donde realmente no deberían existir? Porque hubo un malentendido. Y la complemento con la frase siguiente. O sea, muy complementarias las dos frases. Escuchen acá. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino es que escuchamos para contestar. No escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que una persona, un compañero de trabajo o un miembro de nuestra familia nos va a hablar y nosotros ya tenemos la respuesta? No lo dejamos ni hablar. Porque escuchamos para responder, mas no para comprender, mas no para entender. Y entonces se complementa con la frase anterior que una sana comunicación, una buena comunicación nos garantiza a nosotros calidad de vida en la familia, calidad de vida en la empresa, calidad de vida en la sociedad. Un libro muy bacano, yo creo que se lo he mencionado a ustedes, Inteligencia Emocional en las Empresas, se llama, de Daniel Goleman. Y él en ese libro menciona mucho el tema de la comunicación como factor determinante del éxito del ser humano, la comunicación. La comunicación, entonces, primero, lo define este señor Laswell, Harold Laswell, la comunicación
es un acto meramente intencional. O sea, es un acto meramente autónomo, porque yo soy el que decido cómo me voy a comunicar. Y entonces, Lasswell plantea una especie como de proceso de esa comunicación como acto intencional. Entonces, lo primero que él dice, ¿quién dice qué? O sea, ¿quién está enviando el mensaje? ¿Quién se está comunicando o quién se está tratando de comunicar? ¿A quién se lo está enviando? Y aquí nos vamos adentrando en los elementos que componen el proceso de la comunicación. ¿Por dónde está enviando el mensaje? Hoy en día tenemos múltiples canales de comunicación. De hecho, hay muchas empresas que adoptan como oficiales el correo electrónico o adoptan como oficial un grupo de WhatsApp, donde el gerente de talento humano dice, a través del WhatsApp les vamos a comunicar todos los hechos informativos de la organización. Y lo más importante, mire, ¿quién dice? ¿A quién se lo dice? ¿A través de qué medio? ¿Cuál es el canal? Lo más importante, ¿qué espera? ¿Qué espera la persona que está emitiendo el mensaje que genere el efecto? ¿O qué efecto espera que se genere en el emisor o en los emisores? Y entonces empezamos con el modelo más primigenio del proceso de comunicación. Es decir, el modelo más antiguo, que este es el modelo que seguramente todos conocemos y ustedes conocen y que lo hemos visto siempre en todos los procesos de formación. Decimos que en el proceso de la comunicación hay un emisor. Lo veíamos ahora. ¿Quién dice qué? Hay un canal, es decir, por dónde se está yendo esa información. Y les decía, hoy en día hay múltiples canales. Las redes sociales, por ejemplo, un teléfono móvil, un teléfono fijo, un periódico, la televisión, un correo electrónico, un correo físico. Entonces tenemos el emisor y el canal por donde va a enviar el mensaje, que es la esencia del proceso de comunicación. Y tenemos un receptor. Normalmente esta es la gráfica que conocemos nosotros del modelo de comunicación. Y entonces en esa gráfica se plantea un proceso de retroalimentación. Este proceso de retroalimentación no siempre es real, no siempre existe. Porque, por ejemplo, yo estoy parado frente al televisor, estoy viendo las noticias, se me está comunicando, tengo un presentador al frente que está tratando de traerme un mensaje a través de ese canal, pero yo como receptor no tengo la posibilidad de retroalimentar con ese señor que está presentando las noticias, diferente a lo que estamos viviendo nosotros acá. Cualquiera de ustedes puede abrir el micrófono y decir, puerta, voy a participar. Ese es el proceso de retroalimentación. Este modelo, pues, lógicamente ha madurado. Es un modelo o es un contexto, un concepto que ha evolucionado. Entonces tenemos las definiciones claras, el emisor es el que transmite el mensaje es lo que se quiere decir, el canal es el medio por el cual se transmite esa información, el receptor es quien recibe el mensaje, la retroalimentación es la respuesta a ese mensaje que va y viene. Porque uno muchas veces cree que la comunicación es, se fue, me dijo y chao. No, podemos entablar diálogos muy extensos y es un proceso de constante retroalimentación. Y entonces empiezan a aparecer otros conceptos alrededor de la definición de investigación. Por ejemplo, en todo proceso de comunicación siempre habrá una conducta determinada. Una conducta determinada. Y esa conducta se da en un espacio físico y en un espacio temporal determinado. Entonces, lo que decíamos, lo que les decía ahora, por ejemplo, de la lectura para dentro de 15 días. No es lo mismo leer una noticia que leer a Rin Renacuajo. No es lo mismo leer una noticia que leer un fragmento de Gabo. No es lo mismo leer un fragmento de Gabo que leer un poema o que leer un podcast. Y cada componente de comunicación
se da en una conducta, porque no es lo mismo yo comunicarme en mi casa con mis hijos, con mi esposa, que comunicarme aquí en la oficina con mis compañeros. Y no es lo mismo yo dirigirme a mis compañeros con los que estamos en el mismo nivel de la estructura organizacional que dirigirme a mis jefes. Entonces, cada momento de la comunicación tiene un componente conductual que se da en un contexto de tiempo, modo y lugar, en un espacio geográfico, en un espacio físico o en un espacio temporal. Y aparecen otros elementos. Por ejemplo, un elemento que poco se ha contemplado y que ha generado muchos conflictos en tema de la comunicación en general, la comunicación de familia, la comunicación organizacional, y es el componente de ruido. Este es el modelo tradicional del que veníamos hablando. Existe una fuente que es el emisor, de donde se emite, de donde sale el mensaje, de donde sale la comunicación. Hay un canal que es mediante el cual se transmite un mensaje, que es lo que se quiere llevar. Hay un receptor, que es el que recibe la información, y entonces aparece un componente, destino. Venga, pero ¿cómo así receptor y destino? ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. No siempre son lo mismo. No siempre son lo mismo. Porque muchas veces el receptor es una persona que se deberá encargar de llevar ese mensaje y transmitirlo a otras personas, es decir, a un destino final. Por ejemplo, yo recibo a través de WhatsApp un mensaje de mis jefes a nivel departamental o a nivel nacional, y al final del mensaje me ponen: favor compartir con sus compañeros de oficina. Una cosa es el receptor y otra cosa es el destino final del mensaje. Y aparece entonces, les decía, un componente que nosotros no podemos obviar, un componente de la comunicación que nosotros no podemos desconocer, y es el ruido. Por ejemplo, en una empresa, el famoso chisme, el comentario. Oiga, ¿cómo les parece que parece? Por ahí están diciendo que van a echar gente. Y entonces la gente empieza como a alertarse, empieza como a cambiar de actitud. Ese ruido es el que daña el proceso de la comunicación, es el que perjudica el proceso de la comunicación. Y es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las características conceptuales de un proceso de comunicación? Primero, tener en cuenta que la comunicación es un proceso, y ya lo evidenciábamos acá, lo evidenciábamos en las diapositivas anteriores. Es un proceso, y es un proceso que normalmente es un proceso cíclico. Normalmente es un proceso cíclico. Ahora, tiene su regla de excepción, como les mencionaba ahora. Si yo escucho la radio, no tengo con quién retroalimentar. El ciclo cierra ahí, el ciclo muere ahí, o estoy frente a la televisión. Es decir, algunos medios de comunicación pues no son cíclicos, porque no hay pie a la retroalimentación. Pero siempre debemos tener en cuenta que la comunicación es un proceso, es un proceso. Es un proceso que es continuo, es permanente. Es decir, no podemos nosotros congelar en la historia del ser humano, congelar el proceso de comunicación, porque es permanente, es permanente. Otra característica conceptual de la comunicación, que es transaccional, es decir, la comunicación es la que le permite a las personas ponerse de acuerdo. La comunicación es la que le permite a las personas generar influencia sobre los demás. Sobre los demás. Yo sé que en política hemos escuchado, por ejemplo, el término populista o demagogo. Hemos escuchado el término demagogo. El demagogo es una persona con una alta capacidad de convicción a través de la palabra. El que se sube y levanta la mano. Yo les comparto como experiencia
esto lo cuento yo como anécdota, cuando yo hacía la campaña para la alcaldía de Buenavista, alguien por ahí, porque yo de política no sabía nada, yo venía de la empresa privada, entonces alguien por ahí me puso en el discurso, hable de la universalización de la educación y de la universalización de la salud. Y yo salía a las tarimas con 300, 400, 500 personas al frente, a pesar de que el pueblo es pequeñito, la gente me salía a los discursos y yo levantaba la mano para decir, vamos a universalizar la educación y la salud en Buenavista. Y todo el mundo me aplaudía. Y después de que me posesioné como alcalde, me di cuenta que ni esa gente sabía qué estaba diciendo yo, mis compatriotas, yo mintiéndoles a ellos, y yo tampoco sabía de qué estaba hablando, porque el municipio hacía 10 años estaba universalizado en salud y en educación. Entonces, ese concepto de que la comunicación es transaccional es fundamental en el desarrollo del ser humano. Es fundamental, porque a través de la comunicación se hacen acuerdos, a través de la comunicación se hacen convenios, a través de la comunicación se convence a otros, a través del diálogo y a través de la palabra. Otra característica importante de la comunicación. Debemos entender que además de ser un proceso, la comunicación es simbólica. La comunicación es simbólica, es decir, la comunicación o el proceso comunicativo se desarrolla a través de símbolos. ¿Qué son los símbolos? Ahorita lo vamos a definir. Son representaciones abstractas, son representaciones ambiguas. ¿Y por qué abstractas y ambiguas? Por algo muy sencillo. Si yo digo A, no dije nada. La A es un símbolo, es una letra, pero es un símbolo o es un signo. En la medida en que esté solito, es ambiguo, es abstracto, que no me significa nada. Pero si yo esa A la junto con M y A, ma, sigue siendo abstracto. Pero si yo junto 4 palabras, mamá, entonces ya hay un ideario en la mente del ser humano y esos 4 símbolos vienen a representar un elemento de comunicación. Entonces, lo primero, los símbolos mediante el cual nosotros nos comunicamos son abstractos. Son abstractos, que nosotros no sabemos qué significa A. ¿Eso qué es? ¿Eso de dónde salió? ¿Quién lo creó? ¿Con qué fin se creó? Entonces, la comunicación es a través de símbolos que son ambiguos y son abstractos. El símbolo, definido técnica y conceptualmente, es todo aquello que podamos nosotros identificar y que podamos nosotros percibir a través de nuestros sentidos. O sea, los símbolos no necesariamente son elementos escritos. El olfato. Hay gente que desarrolla el olfato de una manera tenaz y uno, por ejemplo, cuando está en la casa, están preparando café. Ese aroma es un símbolo que me está indicando algo, pero si yo en el ideario mental no conozco el aroma del café, no me voy a poder identificar con ese símbolo. Por eso, reitero, los símbolos son abstractos. O pasa uno por algún sitio donde están consumiendo marihuana y uno, están fumando marihuana. Pero si una persona no conoce el olor de la marihuana, no tiene con qué asociarlo. Entonces, para que ese símbolo cobre valor, yo debo asociar el olor, el signo que estoy viendo, lo que estoy palpando, lo debo asociar con algo que ya esté en mi mente, que esté en mi ideario. Entonces, eso es un símbolo. Todo aquel elemento que nosotros podamos identificar con nuestros sentidos y que lo conectemos con un referente que tengamos en nuestra mente. Por eso, el símbolo o el signo tiene 2 componentes. Un componente que se llama el significante y otro componente que se llama el significado. ¿Me hago entender? ¿A qué se refiere el significante? Se refiere al nombre de las cosas. Lapicero. Esto es un símbolo
Su significante es el nombre de la cosa. Su significado es que es un lapicero, una regla. El significante, el nombre del elemento. El significado, lo que, valga la redundancia, lo que significa esa palabra. Entonces, los símbolos nos llevan a la composición de elementos de comunicación, como lo es la palabra, como es la frase, como lo es la oración, a través de esos elementos significantes y de significado. Todo esto es contextual. Y entonces vemos acá, vemos nosotros en esta diapositiva, vemos la cantidad de símbolos con los que nosotros nos comunicamos y nos podemos comunicar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el significante, el nombre de cada uno de estos elementos. Y aquí vemos el símbolo visual. Si yo veo acá casa, de inmediato voy y busco en mi mente qué es eso, casa. Lo mismo cuando veo la imagen. Venga, ¿eso qué es? Ah, es una casa. Entonces les pregunto a ustedes, a ver quién me quiere contestar allá. Esta imagen que estoy resaltando acá, la imagen que estoy moviendo, ¿eso qué es? En términos de simbología. El lenguaje de los signos. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas. Exactamente. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas. Bueno, ¿y por qué lo identificaron tan fácil? Los que contestaron. ¿Por qué creen? Porque yo ya he tenido la oportunidad de estudiarlo. ¡Qué bacano! ¿Y cuándo nos va a dar una clasecita? Eso sería muy bacano. No, pero pues no, que pues me lo sepa pues así. Sí. Pero sí entiendo varias cositas. Listo. Entonces, mira, por ejemplo, tú dijiste, porque yo he tenido la oportunidad de estudiarlo, o de algo otra allí por aquí, otra niña, otra compañerita contestó porque yo los he visto, otras dirán, no, porque yo ya los conozco y los identifico. ¿Ustedes creen que una persona que nunca haya visto esto tendrá la posibilidad de decir, ese es el lenguaje de señas? Pues si lo ve así como lo tienes tú ahí, sí, porque tiene el abecedario que ya da a entender que cada manito significa una letra. Sí, Marce, exactamente, como está ahí. Pero, Marce, tiene que haber un ideario. O sea, en la mente tiene que haber un concepto que relacione lo visual con lo que yo tengo en mi cabecita, ¿ya? Es decir, me hago entender, de pronto no me hice entender con la pregunta, si alguien que nunca ha visto esa imagen, ¿será que de primerazo va a decir, ve, lenguaje de señas? No creo, ¿cierto? No lo creería profe, yo. porque por lo regular nosotros siempre asociamos las palabras como a las figuras o a lo que vemos. Entonces, no, en ese momento yo no lo identificaría. Sí lo conozco, pero si no lo supiera, no sabría de qué se trata. Exactamente. Entonces aquí voy, por ejemplo, yo les pregunto, aquí están con las letricas, ahí está con las letricas, pero si yo tapo la letra acá y les digo esto, aquí vean, mis dedos lo están viendo, ¿qué letra es? Pues los que lo han estudiado me dirán, la W, ¿cierto? O yo les digo a ustedes, por ejemplo, así. El 3. ¿Qué letra es? Exactamente. Ya, o qué letra es. Y entonces empiezo a hacer monachos y yo digo, hombre, no me pude comunicar porque pues medianamente yo sé que es el lenguaje de señas, pero no lo sé manejar. O sea, en mi ideario, en mi mente, sé para qué se utiliza, pero no lo sé utilizar. Entonces, mire lo importante del tema de comunicación. Esta, por ejemplo, el que estoy moviendo acá, ¿qué símbolos son esos? Los de tránsito. Señales de tránsito. Exactamente, son las señales de tránsito. Ahora, pregunto, ¿sabemos que son las señales de tránsito porque alguna vez alguien nos contó, porque alguna vez alguien nos dijo, porque lo vimos en algún libro, lo vimos en algún documento? Pero pregunto, ¿será que si, por ejemplo, yo amplío esta imagen y les pregunto a todos, por ejemplo, este que estoy viendo acá, este más, ¿qué significa? De que hay más carreteras que se unen a la vía que tú vas, en la que tú vas. Bueno, eso es una intersección. Exactamente, pero muy seguramente para muchos será un símbolo nuevo. O sea que lo que quiero referenciar con lo que estoy haciendo acá, y ya voy a hacerle la última pregunta, es que para yo poder comunicarme a través de todos estos elementos
que es la simbología o que son los signos, yo debo empezar a construir en mi mente unos referentes. Por eso, desde niño nos enseñan y aprendemos de manera biológica y de manera biológica, de manera intuitiva, pero también de manera formativa, aprendemos a conocer cada uno de estos elementos. Entonces la mamá nos dice, para poder ir a utilizar la bacenilla al niño chiquito, lo lleva, lo sienta, le explica para qué es, hasta que el niño va creando ese ideario en su mente. Última pregunta, ¿qué dice acá? En esta letra que estoy moviendo. Eso es una letra del mandarín, ¿no? Pero dice, es una palabra, no es una sola letra. Exactamente, bueno. Yo aquí me las pico y digo, ahí dice Jorge Iván Puerta Jaramillo. Ustedes verán si me quieren creer o no. Claro, lo que dice Marce, ahí hay una palabra. Pero si yo no tengo esa simbología en mi mente como referente, pues lógicamente o no la voy a entender, o si la estoy utilizando, si la conozco y la estoy utilizando con personas que nunca la han visto, no voy a tener un sistema de comunicación fluido. Entonces, tener muy claro que la comunicación es esto. La comunicación es una mezcla de signos y de símbolos que nos permiten generar una comprensión y un entendimiento entre un emisor y unos emisores y un receptor o unos receptores. ¿A través de qué? De un canal de comunicación. Entonces, tener claro que la base de la comunicación es eso, los símbolos. Y aquí mencionamos solo algunos, porque entre otras cosas hay una simbología que ahorita la vamos a ver, que es la que tiene que ver con la comunicación no verbal. Por ejemplo, con la expresión corporal. Cuando uno dice, ve, no le gustó la idea, o la persona se sorprendió sin haber contestado nada. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación en el rostro, hubo una manifestación en el cuerpo. Por ejemplo, el miedo se manifiesta y se expresa. El mal genio se manifiesta y se expresa. Entonces, no siempre la simbología es física o expresada a través de esos signos, porque también están los signos corporales. Sí, claro, dale. Dale, Marce. La comunicación así de los gestos y de corporales, la kinésica. Es que tengo la duda. Exactamente. Es la kinésica que ya la vamos a explicar, Marcela. Perfecto, muchas gracias. Esa es la kinésica, ¿ya? Los tipos de comunicación no verbal que ya los vamos a empezar a explicar. Muchas gracias, Marce. Entonces, en comunicación, pues debemos tener claro que no siempre la base de la comunicación es la oratoria o la escritura. Existen unos elementos que son los elementos paralingüísticos que siempre acompañan un proceso de comunicación. O sea, de manera natural, cada vez que nosotros hablamos, o movemos el rostro, o movemos las manos, o movemos los pies, o caminamos. Por ejemplo, cuando estamos en una conferencia, cuando estamos en una reunión, ¿cómo acompañamos el lenguaje verbal del lenguaje paralingüístico, es decir, del lenguaje no verbal? Y entonces existen, dentro de la ciencia de la comunicación, existen varias líneas de estudio y aparece el que acababa de mencionar ahorita nuestra compañera Marcela Naranjo, Lina Marcela, y es la kinésica. La kinésica es una parte de la comunicación que se encarga de estudiar los movimientos corporales y los gestos. Movimientos corporales y los gestos, que normalmente, como les decía, siempre acompañan un proceso de comunicación. Siempre. Por muy parca que sea la persona, por muy quieta que sea la persona, siempre habrá algún movimiento que acompañe su forma de hablar. Estos movimientos kinésicos o movimientos corporales, movimientos que se generan desde el cuerpo, pueden ser aprendidos. Es decir, pueden ser estudiados, pueden ser aprendidos, pueden ser teatrales o pueden ser somatogénicos. ¿Qué significa esa palabra? Es decir, que de manera natural
el cuerpo los va generando, somatogénicos, son cosas que llegan a nuestra forma de actuar y a nuestra forma de ser y que simplemente no sabemos en qué momento la aprendimos, pero que estamos actuando sobre ella. Eso es somatogénico. Entonces, la kinésica estudia todo eso, el rostro, los movimientos de la mano, de las manos, los movimientos de los pies, los movimientos del cuerpo. Todos estos gestos y estos movimientos corporales que acompañan la comunicación y hacen parte también del lenguaje paralingüístico. Luego tenemos otra línea de la comunicación como ciencia, que es la proxémica. Esto es muy importante, compañeros, porque la proxémica es un tema inclusive que es cultural, es un tema cultural. Por ejemplo, no es lo mismo un proceso de negociación con norteamericanos que con árabes o con chinos. Entonces, ¿cómo saludan ellos? ¿Cómo saludan los orientales? Haciendo una venia, una inclinación. Nosotros somos felices abrazando, somos felices dando la mano, somos felices palmeteando, pero es un tema muy, muy cultural este concepto de la proxémica. ¿Qué significa la proxémica? Esta parte de la ciencia de la comunicación estudia la relación de proximidad o alejamiento que tienen las personas a la hora de comunicarse, las posturas que se adoptan, la existencia o la ausencia de un contacto físico. Eso es muy, muy importante. Yo recuerdo aquí en el departamento del Quindío hubo un gobernante, bueno, un gobernador, y el señor tenía, en términos de proxémica, tenía una costumbre malsana, una costumbre mala. El señor estaba saludando a alguien y mirando para otro lado. O sea, pareciera ser que estaba ahí, pero no estaba ahí. Entonces, ¿cómo utilizar nosotros el concepto de kinésica y de proxémica para acompañar el proceso de la comunicación? La proxémica habla de la postura. Es muy diferente yo estar en un escenario informal, donde estoy contando chistes, donde me puedo sentar, perdónenme la expresión, como se me venga en gana, diferente a un sitio donde estoy en una reunión. Yo recuerdo alguna vez, en términos de proxémica, alguna vez asistí a una junta directiva de una empresa de acá del departamento del Quindío, y entonces era junta general de socios, asamblea general, y dentro del orden del día aparecía la intervención de la revisora fiscal. Pues resulta que salió la señora revisora fiscal a presentar el informe y se sentó cruzando la piernita y a jugar con la silla y como a contar el cuento, y pues todo el mundo se miraba. Bueno, ¿y la señora qué? Es el término de proxémica, la postura del cuerpo al hablar, la postura al sentarnos, la postura dependiendo del sitio donde estemos, la proximidad con las personas. Hay personas que les gusta todo el tiempo estar encima cuando a otros no les gusta. Entonces, ¿cómo estos dos elementos, la kinésica y la proxémica, se pueden convertir, así como son factores determinantes del éxito en la comunicación, se pueden convertir en barreras de la comunicación? Barreras de la comunicación, porque pueden limitar el concepto de comunicación. Y luego encontramos entonces los elementos paralingüísticos, que de alguna manera los elementos paralingüísticos pues también se incluyen la kinésica y la proxémica, porque son elementos que acompañan el proceso de la comunicación. La expresión corporal, el movimiento de los ojos, el movimiento del rostro, la cercanía con las personas, es paralingüístico porque acompaña siempre el proceso de la comunicación. Entonces, los elementos paralingüísticos, pues, son aquellos que complementan el proceso de la comunicación. En la comunicación verbal,
tenemos, por ejemplo, el uso de la voz, la tonalidad de la voz. Hay personas que siempre hablan como si estuvieran de mal genio. Oiga, ¿por qué llegó hasta ahora? Bueno, como susto. Y entonces cuando uno a una persona le dices, hombre, ¿usted por qué no modera el tono de la voz? Es que yo siempre he hablado así. Yo soy así. Y eso genera una barrera en la comunicación. Esos son los famosos ruidos. Entonces, en los elementos paralingüísticos, en la comunicación oral, en la comunicación verbal, son el tono de la voz. A veces las personas, oiga, ¿por qué no vino? ¿Cómo? ¿Que por qué no vino? Como con susto, como con miedo. Y se pierde la comunicación asertiva. También dentro de la comunicación verbal, ya lo decía, elementos paralingüísticos, el uso de los movimientos corporales. Y en la comunicación escrita, los elementos paralingüísticos son las citas bibliográficas, los referentes, la redacción de estilo y los signos de puntuación. Son los elementos paralingüísticos, porque los elementos lingüísticos serían los símbolos, los signos, las letras. Pero para que esas letras, para que esas frases, para que esas oraciones tengan un sentido, tienen que estar acompañados de signos de puntuación. Y no es lo mismo un punto seguido que un punto aparte. No es lo mismo una coma que un punto seguido. Cada uno de esos elementos paralingüísticos tiene un uso adecuado en términos de redacción de estilo. Tiene un uso adecuado. El proceso de comunicación entonces incluye, primero, miren cómo el proceso ha venido evolucionando. Recuerden que al principio hablábamos de un emisor, un canal, un mensaje y un receptor. Luego hablamos de un proceso de retroalimentación. Luego hablamos de un elemento clave que es el ruido. Luego hablamos de unos elementos como la kinésica, la proxémica, los elementos paralingüísticos. Entonces, en un proceso completo de comunicación se incluye una idea y el desarrollo de esa idea. El desarrollo de la idea comprende la codificación. ¿Qué es una codificación? Es decir, determinar en qué lenguaje me estoy comunicando. Estoy hablando en español, estoy hablando en inglés. Cuando yo tengo la idea y la expreso verbalmente, estoy codificando, o sea, estoy creando códigos. Cuando yo estoy redactando, lo que estoy haciendo es creando códigos que luego un lector o la persona que va a revisar va a decodificar, o sea, va a coger esos códigos y los va a entender, los va a comprender, el proceso de decodificación. Entonces está el desarrollo de la idea, la codificación, que puede ser verbal, que puede ser escrita, luego la transmisión. Entonces, cuando ustedes suben el ensayo a plataforma, están utilizando ese canal, que luego a través de esa plataforma yo lo voy a recibir, lo voy a decodificar, o sea, voy a leer el ensayo, voy a tratar de entenderlo, voy a determinar para qué se va a usar esa información y luego voy a retroalimentar. Aquí está, en términos modernos, está el concepto general y el proceso total de lo que es la comunicación, con todos los elementos con los cuales se debe desarrollar. Existen, como ya les mencionaba, existen varias formas de comunicarse. Una de ellas es la unidireccional, o sea, lo que les decía ahorita, por ejemplo, el periódico, una revista, la prensa escrita, la prensa casi que en toda su esencia, la televisión, la radio. Entonces, el tipo de comunicación unidireccional, porque nosotros, como receptores, estamos recibiendo la información y no tenemos la posibilidad de retroalimentarla.
Estamos recibiendo la información y con ella nos estamos quedando. Esa es la comunicación unidireccional. Y tenemos la comunicación bidireccional, y ampliando el concepto, entonces sería también comunicación multidireccional. Por ejemplo, cuando un director de área se dirige o se comunica con sus colaboradores, pues allí lo que está haciendo es un proceso de comunicación multidireccional, porque se está dirigiendo a varias personas. Una reunión de la empresa, por ejemplo, es multidireccional. Y es multidireccional porque parte del concepto de bidireccionalidad, es decir, porque permite la retroalimentación. En la unidireccional, el receptor se queda con la información. En la bidireccional, va y viene, y en la multidireccional, va y viene. Es decir, existe la posibilidad de retroalimentar. Esa es la diferencia entre las dos. Existe la posibilidad de retroalimentar. Bueno, existen 3 estilos de comunicación. 3 estilos de comunicación. Está la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. Voy a buscar por acá a ver si encuentro el video o al final lo vemos en un segundito después de tomar nota, después de tomar la asistencia. Perdón, un segundito. Yo busco por acá en mis archivos. He descargado el video. Bueno, lo subo también a la plataforma para que lo veamos ahí. Es un videito muy cortico de 4 minutos para que nos demos nosotros cuenta de la diferencia de los 3 estilos de comunicación. Tenemos primero el estilo de comunicación agresivo. Es muy común hoy en día. Nos dejamos llevar por las presiones, por las circunstancias, por el momento, por el entorno. Y entonces esa comunicación agresiva es aquella que busca imponer su propia idea, que busca imponer sus propios conceptos a través de alzar la voz, a través de utilizar el cargo, a través de una serie de herramientas que buscan posicionarse sobre los demás. Bajo este estilo de comunicación agresiva existen unos mitos o unas creencias. Por ejemplo, la persona para comunicarse de manera agresiva no necesariamente tiene que gritar a la otra. Las personas que creen que los demás tienen que ser como ellos están aplicando un estilo de comunicación agresiva. Aquellas personas que creen que nunca cometen errores están aplicando procesos de comunicación agresiva, estilos agresivos. La comunicación agresiva es una comunicación cerrada. Aquellas personas que no admiten diálogo, aquellas personas que no admiten que haya discusión en las ideas. Es decir, esto se dijo y esto se hace. Es una comunicación agresiva, porque cierra cualquier posibilidad de retroalimentación. La persona que es agresiva en su comunicación no sabe escuchar. No sabe escuchar. Difícilmente tiene capacidad para desarrollar y para aceptar, para entender el punto de vista de los demás. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros, compañeros? Interrumpimos los diálogos. A veces le pasa a uno, ¿cierto? Y uno dice, ay, metí la pata. Otra persona está hablando y uno pierde la atención sobre él, interrumpe, muchas veces ni siquiera para imponer ideas, sino como de manera desobligante no le está prestando atención al otro. Entonces, interrumpe uno con mucha facilidad el diálogo y la conversación. Y algo muy común en la comunicación agresiva es monopolizar la conversación, monopolizar
a través del tono de voz, monopolizarla a través de palabras fuertes o palabras agresivas. Entonces, esos son los elementos que caracterizan la comunicación agresiva. En la conducta no verbal, recuerden que la comunicación siempre está acompañada de componentes no verbales. Entonces, en la conducta no verbal tenemos una característica de la comunicación agresiva y es el contacto visual fuerte, como de mal genio, como ciñendo el rostro. Uno dice, esa persona está disgustada, esa persona está brava. Los movimientos que acompañan el diálogo agresivo, hay, por ejemplo, demasiada cercanía. Cuando a la persona se le arrima a uno y se le arrima de manera amenazante. Se utilizan palabras fuertes, se utilizan palabras desobligantes, palabras groseras. En la comunicación agresiva es común evaluar la conducta de otros. ¿Usted por qué lo hizo así? ¿O por qué lo hizo de esta manera? ¿O por qué fulano lo está haciendo así o lo está haciendo de otra manera? Y generalmente se desarrolla bajo amenazas verbales, amenazas corporales. En el estilo agresivo se experimentan sentimientos de rabia, de hostilidad, de impaciencia, de mal genio, de frustración. Son los sentimientos, las emociones que se expresan en un estilo agresivo. Y siempre la persona que está tratando de comunicarse de manera agresiva, pues quiere llegar al dominio, pero a través de las amenazas, a través de es decir, no encuentra otra alternativa de negociación. Por eso, negociar con personas que son agresivas para comunicarse es muy difícil, es muy complejo, que son personas totalmente cerradas. Luego encontramos el estilo de comunicación pasivo, que también es una barrera en la comunicación. La pasividad es una barrera en la comunicación. Miren, por ejemplo, las personas que dentro del hogar no generan un diálogo fluido. Personas tímidas, personas que reservan sus sentimientos, que no tienen la capacidad para expresar lo que sienten. Y yo sé que a muchos nos pasa. Por ejemplo, por tener a los demás contentos, a muchos se nos dificulta expresar los puntos de vista en los que no estamos de acuerdo. La persona que utiliza o que cae en esta barrera de la comunicación pasiva cree que siempre la razón la tienen los demás. La razón la tienen los demás. El estilo de comunicación en la comunicación pasiva generalmente es indirecta, es decir, uno busca a los demás. Venga, dígale a Julano, sí, usted me hace un favor y me ayuda a conseguir una cita con Julano. O cuando le estamos expresando algo a alguien, no mirarlo a los ojos, con timidez, como con miedo. Eso genera una barrera en la comunicación. No se expresan los puntos de vista. Muchas veces bajamos la cabeza, no dirigimos la mirada como en temas kinéxicos y en temas proxémicos. No dirigimos la mirada. Hay personas que utilizan balanceo del cuerpo o acostumbran moverse de un lado a otro. Hay personas a los que les suda las manos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una exposición, una ponencia, nos morimos de nervios. Porque no hemos desarrollado esa habilidad en la comunicación y seguimos siendo débiles, seguimos siendo pasivos. En la comunicación pasiva, siempre estoy como a la defensiva, estoy como con susto siempre.
como que no encuentro las palabras para decir lo que quiero comunicar. Siempre estoy elogiando a los demás, siempre estoy enalteciendo a los demás. Ignoro el poderme comunicar con los demás, ignoro la toma de decisiones, es decir, hay una timidez exagerada. Y con esto, entonces, terminamos por hoy. Ya para continuar dentro de 15 días, yo les subo a la plataforma el video de uso de la voz. Y es el punto clave de la comunicación, el punto central entre la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Y se llama, entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. Hay un punto medio que se llama la comunicación asertiva. Yo quisiera, para romper un poco el monólogo, que alguno de ustedes me dijera qué será eso de comunicación asertiva. ¿Cómo lo entienden? Se sabe llegar al público. Se sabe llevar a un público. Esa frase me gusta. Se sabe llegar a un público. ¿Quién más? O sea, que llega directamente a lo que quiere decir. Llega directamente a lo que quiere decir. Exactamente. Claudia, perfecto. Sin expresarse positivamente hacia las demás personas. Expresarse positivamente hacia las demás personas. Exactamente. Entonces, Claudia habla de ese punto medio. O sea, expresar lo que se quiere decir sin rayar en uno ni en otro. Es decir, Alexis, perfecto, se hace entender, pero también sabe escuchar. Comunicación asertiva. Entonces, porque es que escuchen lo siguiente. Hay personas que dicen que ser asertivo es decir lo que se piensa y se siente, pero ¿cómo lo está diciendo? ¿Cómo está expresando lo que dice y siente? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes decían, todos los conceptos son claros. Saberle llegar a la gente, saber decir lo que se piensa y lo que se siente, saberse hacer entender, pero sin rayar ni en la agresividad ni en la pasividad. Entonces, la comunicación asertiva, en la comunicación asertiva yo me veo de igual a igual con el otro, de igual a igual con el otro. Estos días, en mis pedaleos por ahí, me encontré con un amigo que es el subgerente de logística de planta de Mills de Colombia, Rodrigo. Entonces íbamos pedaleando cuando de pronto le sonó el celular y él contestó algo así como: hola Armando, ¿qué más? ¿Usted cómo está, Armando? Y entonces, de curiosidad, hablaron de algún tema de la empresa y le dije yo: hola Rodrigo, compañero de trabajo. Digo: no, el gerente general de la compañía. ¿Cómo? ¿El gerente general de la compañía? ¿Y usted no le dijo doctor? Me dijo: no, porque en la empresa una de las políticas de la comunicación asertiva es eliminar la famosa barrera del doctoritis. Cuando a uno a otro le tiene que decir doctor, ya uno lo está viendo como por allá muy elevado. Entonces, cuando hay una comunicación asertiva, yo tengo la posibilidad de ver al otro a mi mismo nivel, de poderle hablar, lógicamente, con respeto, con reconocimiento, con consideración, pero verlo al nivel al que yo me quiero comunicar, al mismo nivel al que yo me quiero comunicar. Entender en términos de asertividad que uno no siempre tiene la razón. Y el concepto de asertividad llega muy ligado al concepto de la administración de las emociones, de tener la capacidad de decirle al otro: hombre, Andrés, Marcela, Claudia, usted tiene la razón. Usted tiene la razón. Esa es una verdadera comunicación asertiva. Cuando yo tengo la capacidad de entender que como estoy de igual a igual con el otro y el otro está argumentando lo que yo no he podido argumentar, tener la capacidad de decir: reconozco, usted tiene la razón. El estilo de comunicación, lo decían, lo mencionaron ustedes, además de hacerse entender, lo dijo Andrés, es también saber escuchar. Recuerden con la frase que empezamos hoy el diálogo, la frase con la que empezamos. Una de las grandes barreras de la comunicación es que nosotros escuchamos para responder, pero no escuchamos para entender, no escuchamos para comprender. Entonces, es básico saber escuchar.
Mire, a uno le pasa, yo trabajo aquí en la registraduría y le pasa a uno de atacadito. Mire, señor, don Jorge Iván, mire, es que, ¿cómo le parece que yo aquí tengo la cédula? Ah, ¿se le dañó la cédula? No, déjeme, yo le explico. Ay, sí, sí, claro, bien, pues así. Y a todos nos pasa, ¿cierto? A veces como que se le dispara a uno la chispa, a todos nos pasa. Entonces hay que desarrollar esa habilidad. Y sobre todo nosotros, ustedes que se están formando como profesionales y nosotros que estamos en el ejercicio de la profesión, hombre, saber escuchar en el hogar, saber escuchar en términos sociales, saber escuchar en la empresa, saber escuchar en la organización, porque ese es el punto de partida del entendimiento. Mire, cuando uno trabaja, por ejemplo, el modelo Harvard de negociación, y el modelo Harvard dice, escuche la contraparte, escúchela, escúchela, a ver qué es lo que va a proponer. Saber escuchar. Lógicamente, plantear unos límites, porque recuerden, ni es el pasivo, ni es el agresivo. Ni es el pasivo, ni es el agresivo. La comunicación asertiva nos lleva a generar observaciones, pero nunca, nunca juicios de valor. Nunca juicios de valor. Y los seres humanos somos muy dados a eso, a caer y a generar juicios de valor. Enjuiciamos muy fácil a los demás. Y hay una gran diferencia entre una observación y un juicio. Entre una observación y un juicio. Yo, por ejemplo, cuando yo oriento los proyectos de grado o proyectos de investigación, ustedes nunca, nunca me escucharán diciendo, venga, Claudia, eso le quedó mal, eso le quedó pésimo. Nunca me van a escuchar diciendo eso. Yo siempre digo, venga, Cristina, yo creo que ahí hay cosas que podemos organizar, hay cosas que podemos reorientar. Suena muy diferente. Lo uno es un prejuicio. Dime, Claudia. Y yo creo que así deberíamos de ser todos, en todo momento. En la vida, pues, cotidiana, en todo, porque a veces uno hace esos juicios de valor y no sabe, o sea, uno hiere a las otras personas a veces sin saber, entonces no está bien. O sea, no está bien llegar y decir, no, es que usted lo hizo mal por esto, esto y esto, o no, es que usted lo hizo mal. Así o sea, uno cambie el tono de la voz, uno modere pues las palabras, pero siempre como que diciendo, es que usted lo hizo mal y no explicarle como, no, mira, esto se puede hacer así, pues persuadiendo las cosas. Claro, Claudia. De hecho, usted lo acaba de decir. Mire, aquí el enfoque que le damos al concepto de comunicación es muy organizacional y muy empresarial. Pero, Claudia, la comunicación en el hogar, la comunicación con los hijos, es muy diferente. Mire, les voy a compartir una experiencia empresarial. Resulta que el señor registrador nacional está trabajando muy fuerte el tema de redes sociales para las elecciones de juventudes. A ver, alguno que me conteste ahí si sabe en qué fecha se van a llevar a cabo las elecciones de consejos municipales de juventudes. Ustedes están ahí para votar, para participar. ¿Alguno sabe? Profe, el 5 de diciembre. 5 de diciembre. Bien, Dieguito, 5 de diciembre, elecciones de juventudes. Entonces, resulta que el sector poblacional de Colombia con mayor indicador de abstencionismo electoral son los jóvenes, son ustedes. Las personas entre 14 y en términos electorales entre 18 y 28 años, pero para estas elecciones van a poder participar jóvenes a partir de los 14 años. Lo que dice el Código de Ciudadanía Juvenil, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. En Colombia un joven se considera entre 14 y 28 años. Entonces, ¿a dónde va mi cuento? Para motivar a los jóvenes, el señor registrador viene adelantando una campaña muy fuerte en medios de comunicación y redes sociales. Entonces, ustedes escuchan en Caracol, en RCN, en CMI, en los noticieros, en los noticieros locales, regionales, en los canales regionales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Pero una campaña muy fuerte. Joven elige joven, se llama la campaña. Entonces escuchen el cuento. Resulta que el señor registrador salía
a hacer una locución en Facebook y la registraduría tiene más o menos 5.000 empleados y aparecían 100, 150 me gusta, 200 me gusta, o en Instagram, o en Twitter. Bueno, y tenemos una red interna que se llama Yammer, y entonces salía el señor registrador hablando, y de 5.000 aparecían 200 me gusta. Entonces, claro, él se preocupó y creó una red de comunicaciones y nombró en cada delegación departamental, en el caso nuestro en Armenia, nombró una persona encargada de las comunicaciones. Pues resulta que nos citaron a todos allá y una señora que acababa de llegar a la entidad y nos cogió a palo y machete a regañarnos, una muchacha jovencitica, muy bonita, muy elegante, y y todos quedamos como que, venga, plop, ¿aquí qué pasó? Y esta niña, ¿por qué nos está regañando? Lo que decía Claudia ahorita. Entonces me paré yo y les dije, mire, mi apreciada doctora, yo quisiera, usted es comunicadora social, yo quisiera que usted leyera la teoría de la quinta disciplina, la teoría de Peter Senge, donde habla de la comunicación como una de las principales herramientas de entendimiento entre los seres humanos. Pero esa comunicación se debe desarrollar a través de unas estrategias de convicción. Y le cuento, doctora, yo venía aquí hoy a enamorarme del proceso, porque yo pensé que usted tenía aquí una estrategia, yo nunca pensé que usted nos fuera a regañar. Entonces lo que decía Claudia ahorita es, ¿cómo se dicen las cosas? ¿Cómo se dicen las cosas? ¿Cómo, si tengo que llamarle la atención a mis hijos, cómo lo estoy haciendo? Porque bacano lo que decía Claudia, es que esto no aplica solo para las empresas, esto aplica para la cotidianidad de nuestras vidas, para la cotidianidad. ¿Cómo estoy utilizando el tono de la voz? Si Marcela va a ser la candidata a la alcaldía de Alcalá en las próximas elecciones, ¿cómo va a convencer con el tono de la voz? ¿Cómo va a convencer? ¿Cuál va a ser el discurso que va a manejar? ¿Cómo va a ser esas herramientas de comunicación asertiva para que la gente le crea? Entonces, todos estos conceptos que estamos viendo acá, pues, tienen que ver con la cotidianidad. Y recuerden, en un extremo está la comunicación agresiva, en el otro está la pasiva. Ninguna de las dos son buenas, ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo me voy a encauzar por un camino de comunicación asertiva? Les voy a compartir documentos, algunos videos para que tengan allí, que les va a servir muchísimo porque este tema es muy importante. Este tema es de formación transversal en todos los programas de formación profesional, técnica, tecnológica, porque la persona que no se sepa comunicar está perdida. Entonces, termino aquí de llamar a asistencia. Hoy mismo trato de alimentar la plataforma de crear el enlace para el parcial. Lo voy a crear con la fecha de hoy, pero dejándoles un placito de 8 días más. Claudia nos quería hacer un último aporte. Sí, señor. Profe, le quería preguntar si usted nos puede regalar las diapositivas de hoy. Sí, claro. Sí, yo hoy mismo las cargo también a plataforma y tengo otras diapositivas, porque recuerden que aquí en estas primeras diapositivas estamos abordando las generalidades de la comunicación, pero también vamos a trabajar comunicación de comprensión lectora, comunicación en redacción, comunicación verbal y comunicación organizacional. Como no vamos a tener tiempo para hacerlo presencialmente, entonces yo les comparto toda esa información. Claudia, muchas gracias. Bueno, por aquí me faltan. Jorge Mario Restrepo está con nosotros, compañero de lucha. Sí, señor, buenas noches. Listo, QAP. Aquí ya quedó la marcadita la asistencia. Danilo Sánchez. Danilo, bueno, por acá. Gil y Gil, Juan Felipe Gil. No, bueno. Acá, Julián Andrés Ceballos. Julián, bueno. Valentín, compañero Betancur. Profe, buenas noches. QAP, hermano, yo sí decía. Entró con el enlace de quién, de la hermana. Me tocó buscarlo por ahí en un archivo que había mandado de la universidad.
Ah, listo, perfecto. Por aquí, Valentina Morales. Me están respondiendo por el chat. Por el chat. Presente, profe. Valentina, ¿cierto? Listo, Valentina Morales, Sí, señor. aquí está. Los demás que no he llamado porque ya los he ingresado acá. Entonces tengo Julián Andrés Ceballos, a ver quién está por acá, Juan Esteban Cuellar, sí, ya, Juan Camilo, listo. Venga a ver quiénes me faltan acá. Falté yo porque me llamara, profe. ¿Con quién? ¿Con quién tengo el gusto? Nicolás Giraldo. Ah, Nicolás, sí, no, ya lo marqué hace ratico porque usted fue de los primeritos que entró. Bueno, Juan Esteban Cuellar, ya lo marqué acá también. Profe, una consulta. Sí. Es que se acuerda que hace 8 días yo le escribí sobre que iba a ser el ensayo que supuestamente era para hoy. Sí, usted tiene toda la razón, Adrián. Entonces, yo había al fin, marcado ¿de qué acá, tema trata? Bueno, yo había marcado acá el ensayo Importancia de la comunicación en la organización. Ah, ¿es ese? Sobre eso está claro, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Sí. Sí, listo. Importancia de la comunicación en la organización. ¿Alguien tiene algo diferente? No, que yo soy de conciliar. Listo. Bueno, John González. ¿Cómo así? El tema. Bueno, sí, exactamente, yo soy de conciliar, porque creo que hace 15 días les dije que escogieran un tema relacionado con su área de formación, ¿cierto? Nosotros escogimos el tema relacionado con el área de estudio, pues, de nosotras. Listo, perfecto. Ah, perfecto. bueno, sí. Yo lo que quiero que, a ver, en lo que quiero que vivamos la experiencia es en la importancia de la redacción de estilo, Claudia, ¿correcto? Ya el tema, Sí, el tema que ustedes aborden, ya el tema que nos va a servir también para la ponencia final, ya es indiferente, ¿ya? El que lo quiera hacer en la importancia de la comunicación en la organización, me parece perfecto. El que escoja otro tema que tenga que ver con su carrera y con su programa de formación, me parece perfecto. Lo importante es abordar los componentes de la redacción de estilo. Claudia, muchas gracias, Adrián. Bueno, Alexis ya está por acá. Brian Herrera. Profe, aquí presente. Eso, listo, Brian. Brian, por aquí estoy viendo Cristina. ¿Quién ingresó con el enlace de Cristina? No, soy yo, profe. Ah, bueno, ¿cómo es tu nombre, Cristina, completo? Cristina Centeno Giraldo. Ah, listo. Profe, y le aprovecho para preguntarle, entonces lo de dentro de 8 días es leer el texto. Dentro de 15, porque dentro de 8 días es festivo. Exactamente. Entonces, dentro de 15 días, ¿cuál va a ser el ejercicio? Por ejemplo, si alguno de ustedes crea un podcast de 3 minutos, muchachos, les voy a contar la historia de la noche de brujas. El que quiera montar aquí la obra de teatro, el que quiera leer un poema, quiero escribir los versos más tristes esta noche, o el que quiera leer una noticia urgente, último minuto, Bogotá. Miren cómo las tonalidades de voz, la expresión corporal cambia. Entonces, el tema de ese fragmento lo escoge cada uno de ustedes. Como somos tantos, pues no vamos a tener más de 3 minuticos. Porfa, para que preparen algo, para 3 minutos. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Y se van a dar cuenta ustedes lo importante del manejo de la voz. Lo que buscamos con esa lectura en público es el manejo de la comunicación verbal y la comunicación paralingüística, es decir, los componentes no verbales que acompañan a la comunicación verbal. Entonces es eso, Cristina, ¿correcto? Profe, y una pregunta respecto a eso. ¿Tenemos que poner la cámara sí o sí? Esa es la idea, porque para que juguemos con la kinéxica. Marcela, jugamos con la kinéxica, ¿ya? De pronto Marcela se pone de acuerdo con Andrés y dicen, Andrés, hagamos entre los dos rin, rin, renacuajo. Hagamos rin, rin, renacuajo. Yo ya sé lo que voy a hacer, porque ya desde que lo dijiste la primera vez, yo ya se me vino a la cabeza. Exactamente. Que lo quieran hacer entre 2 o 3, abre la cámara 1 o abren la cámara los 3, lo estamos viendo a los 3 y reparten su obra de teatro. Listo. Si lo hacen los 3, tienen 9 minutos para los 3. Entonces,
Hagamos el ejercicio y verá que va a ser muy, muy bacano. Muchachos, la comunicación es fundamental, como lo dijo Claudia, para la cotidianidad del ser humano. Yo los dejo que descansen, no los molesto más por hoy. Esto a veces tan monólogo se vuelve un poquito cansón para ustedes, pero espero que estemos disfrutando de esta asignatura. Es muy bacana. Y repito, como vamos a tener tantos baches, tantos festivos, les voy a compartir material para que formemos esa potencialidad y esa habilidad que es la comunicación. Niños, un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Que mañana. Dios los Gracias, bendiga. profe, muy amable. Que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Sean felices, sean felices. Profe, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego, profe. Profe, pa. una pregunta. Sí, Viviana. Usted sí me anotó en la asistencia. A ver, Viviana Serna. Aquí está, Viviana Serna, aquí la tengo. Claro, ya de rato la vi. Bueno, profe, Aquí está muchísimas anotadita. gracias. Que pase buena noche. Chao, Viviana, Dios me la bendiga, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, compañeros.